Muy buenos días. La paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios abunde en este día en tu corazón. Démosle gracias a Dios nuevamente por un día más que nos regala sobre esta tierra. Vamos a leer en esta mañana en el Evangelio de Juan en su capítulo 20, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el Señor del sepulcro y no sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En esta mañana, el Señor, después de haber venido a cumplir con la misión aquí a la tierra, de morir por nuestros pecados, de ser maltratado, de caminar por el camino de la cruz, fue muerto, pero aquí nos habla en este pasaje de su resurrección. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue muy temprano a la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando fueron, no encontraron a nadie. Y entonces, cuando ella fue y encontró la piedra removida, fue y le avisó a los discípulos. Y Pedro y Juan salieron corriendo hacia la tumba. Dice que Juan llegó primero que Pedro a aquel lugar, pero solamente miró de fuera. Pero dice la palabra que Pedro entró adentro a la tumba. Sabe, aunque Pedro era un hombre que tenía un temperamento fuerte, Pedro era una persona que actuaba
muchas veces hasta sin pensarlo, pero siempre le gustaba llegar al final de las cosas. Dice que el discípulo que llegó primero solamente miró de fuera, pero dice que Pedro, a pesar de que llegó último que Juan, porque Juan llegó primero, solamente Juan se bajó a mirar los lienzos puestos, pero no entró. Pero luego que Pedro llegó, dice que él entró al sepulcro y vio los lienzos. Él con su propia vista, él entró, él no esperó que nadie le contara. Y dice que sucedió que había estado sobre la cabeza, que Pedro pudo ver que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús ya no estaba puesto en el lienzo, sino enrollado en un lado. Porque Pedro siempre quería ir hasta el fin de las cosas. Ojalá que todos nosotros podamos imitar a Pedro. Porque aunque Pedro negó a Jesús, no lo dejó solo, él estaba alrededor a ver qué estaba pasando. Porque nosotros somos humanos y vamos a fallar. Pero vemos aquí que Pedro no esperó que le contaran. Pedro quiso vivir esa experiencia por él mismo. Él entró para ver si verdaderamente era verdad lo que le estaban diciendo. Después que Pedro entró, entonces fue que Juan entró también a ver. Y dice la palabra que creyó. Ellos todavía no habían entendido lo de las escrituras, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. María se quedó ahí y estaba afuera llorando. María pudo también ver los ángeles, pero luego que ella se quedó ahí también pudo ver al Maestro, pudo ver a Jesús también resucitado. Y Jesús dijo: ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que voy a mi Dios y a vuestro Dios, que voy a mi Padre y a su Padre. Y María fue y dio este mensaje a los discípulos. Esta vida de Jesús que pasó camino al Calvario, te la comencé a hablar desde que comenzamos esta semana, pero quiero decirte algo. La palabra de Dios dice que Jesús lo bajaron de esa cruz muerto, lo sepultaron, pero dice la palabra que al tercer día Él resucitó. Un día como hoy Él resucitó, pero ya hace más de 2000 años que Él resucitó. Hay gente que todavía cada año celebran la muerte de Jesucristo y lo matan en el Viernes Santo. Pero no, ya Cristo resucitó y la palabra de Dios dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos aquellos que hemos creído en su nombre. Hace muchos años que Cristo padeció en manos de pecadores, padeció en manos de la injusticia, fue muerto en aquella cruz, pero Él resucitó al tercer día. Él no está muerto, la tumba está vacía. Hay personas que cada año piensan que Jesús está en esa tumba y que resucita un día como hoy. Jesucristo murió una sola vez y por todos y resucitó de entre los muertos y está sentado junto al Padre intercediendo por todos nosotros. Solamente Él está esperando que tú y yo reconozcamos que sin Él no somos nada, que separado de Él no somos nada, que para poder ir al Padre
tenemos que ir a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo pagó el precio. Tú y yo estábamos separados de Dios, porque nos separamos de Dios por el pecado. Pero el puente para llegar hacia Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y Él se bajó de su trono, siendo Dios, vino, descendió a la tierra y bajó de su trono, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es que le conozcan a Él, es que guarden su palabra, es que no piensen que todos los años Él resucita. Él resucitó de una vez y por todas, y nos está siempre esperando con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos siempre, porque Él siempre está dispuesto a perdonar. Él es amplio en perdonar. Dice que su ira es como el paso del viento, pero su misericordia es por los siglos de los siglos. Así que Dios te bendiga en esta mañana y acuérdate que Jesús tiene los brazos abiertos esperando a que tú y yo entendamos que separado de Él no podemos hacer nada. Él no está muerto. La tumba hace más de 2000 años que está vacía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía. Nuestra garantía es su resurrección. Él no está muerto, la tumba está vacía. Nuestra garantía es su resurrección. Y ahora vivo está, y ahora vivo está. Con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo está, y ahora vivo está. Con poder y gloria nos levantará. Él está vivo, la tumba está vacía. Nuestra garantía es su resurrección. Jesús está vivo, la tumba está vacía. Nuestra garantía es su resurrección. Y ahora vivo está, y ahora vivo está. Con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo está, y ahora vivo está. Con poder y gloria nos levantará. Jesús está vivo. Esa tumba hace más de 2000 años que está vacía. Y nuestra garantía, mi amado y mi amada que escucha, es que Él resucitó de entre los muertos. Y la Biblia dice que si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Pasa feliz resto del día y acuérdate de sacar un momento para hablar con Papito Dios.